En este video vamos a programar para hacer uso de más de una hoja de Excel en el formulario, tomando como base los datos de la primera, relacionando a la segunda y llenando un data grid con esos datos. Para este ejemplo, la preparación inicial que he hecho en el libro de Excel es que yo tengo aquí a la vista mi hoja de pacientes que hemos estado usando para registrar desde el formulario, y también tengo otra hoja donde se lleva el registro de las consultas a las que ellos han acudido. Esta tabla de consultas que he diseñado es muy simple, tiene los datos más básicos, pero lo que haremos será relacionar la tabla de pacientes por medio de su número de paciente a esta columna que también lleva el número de paciente. Entonces, eso es lo que tendríamos que preparar primero para este ejemplo. Dentro del formulario inserté un Data Grid View desde el cuadro de herramientas en el espacio de datos. Aquí está Data Grid y le puse por nombre DGB Consulta o DGB Con. Además le hice algunas modificaciones, como son quitarle estas tres casillas, y agregué por medio de este botón los campos que quiero que aparezcan. Estos están relacionados a lo que presenta mi tabla de consultas en la hoja. Como podemos ver, número de consulta, la fecha, el peso y el diagnóstico de la persona. Entonces, vamos a iniciar. Vamos al módulo primero y vamos a declarar un nuevo objeto que nos permita declarar el número de hojas que tiene nuestro libro. Le pondremos de nombre HJS, haciendo referencia a hojas, y será de tipo Excel.sheets. Ok. Ahora vamos a nuestro procedimiento de donde abrimos nuestro archivo. Ya lo tenemos aquí. Entonces le vamos a hacer por aquí algún complemento. Después de que mandamos a abrir nuestro libro, entonces le diremos que las hojas va a ser igual al libro worksheets. Y entonces ahora sí le diremos, como nuestro libro consta de 2 hojas, entonces le diremos que la hoja que hemos estado usando desde el inicio será la número 1. Esta línea que tenemos como Activate la podríamos poner también ya de comentario. Ya tendríamos aquí listo lo que vamos a necesitar para interactuar entre las dos hojas. Ahora vamos a ir a nuestro formulario, al código del formulario, y tendríamos que copiar nuestra instrucción de importación de Excel para que pueda funcionar esta nueva adecuación. La tenemos que poner también como importación dentro de nuestro formulario. Bastará con copiarla únicamente para que nos pueda reconocer este nuevo cambio que hicimos en el módulo. Ahora sí vamos a iniciar con el procedimiento que nos hará ese llenado.
básicamente lo que haremos es que en nuestro formulario, una vez que estemos viendo en pantalla a uno de los pacientes, este data grid se pueda ir llenando con las consultas que hasta el momento ha asistido. Entonces, este procedimiento que haremos será para esa parte. Le pondremos entonces de nombre carga consultas. Le pondré yo un nombre más corto. Vamos a declarar lo que necesitamos, que ya hemos hecho por ahí en alguna otra, que sería una variable que nos lleve los renglones, otra variable que nos lleve cuál es el total de renglones de tipo entero. Y aquí haremos el cambio de la hoja. Como el llenado del grid será de la hoja 2, entonces ahora le diremos que la hoja que vamos a tener como principal será la 2. Para eso usamos lo que ya teníamos declarado hace un momento y ahora le diremos que será la hoja 2. No es posible hacer al mismo tiempo modificaciones a dos hojas, sino una a la vez, y tendremos que estar intercambiando entre cada una de ellas para poder accesar a las celdas de cada una de ellas. Entonces, una vez que ya tenemos activada la hoja 2, ahora tendríamos que mandar a hacer el conteo para saber cuántos registros hay en esa tabla de consultas. Sabemos que el espacio de la celda 1,6 también está vacío. Ahí vamos a poner la fórmula, como ya lo hicimos en otros ejemplos, para que nos haga el conteo. Y será igual como lo hemos hecho otras veces, que nos haga el conteo de la columna A. Y con esto pues nos sabremos cuántos registros existen en esa hoja. Ahora entonces el total de renglones tendrá que ser igual a lo que contenga esa hoja una vez hecha la fórmula. Entonces sí, tendríamos que hacer el barrido de todos los registros e ir buscando los únicamente o separando o metiendo al grid, mejor dicho, los que correspondan al número de paciente. Entonces nuestro for será desde la R que empieza en 2, ya que ahí es donde está nuestro primer registro, hasta el total de renglones. Ahora bastará con empezar a preguntar si el primero que encontramos es igual, entonces sería TX número de paciente, que es lo que está en la caja, es igual a lo que contenga la hoja en la columna 1. Entonces renglón va a ir moviéndose conforme vaya avanzando el for. Y, perdón, no lo tenemos en la columna 1. El número de paciente, si recordamos, lo tenemos en la 3, no en la 1. Si esta condición se cumple, entonces sí tendríamos que agregar a nuestro data grid el primer renglón con los datos de esa consulta. Aquí está la instrucción. Será un poco largo el contenido, ya que tendríamos que hacer referencia a las hojas. Voy a tomar lo voy a copiar aquí. Solamente le haré la
adaptación a la variable R, columna 1. Será el primer valor que metamos al data grid. Voy a copiarlo entonces dirá renglón 1, columna 1, va el primer valor. Renglón R, en este caso sería el primero, valor 2. Aquí vamos a brincarnos la columna 3, ya que en la columna 3 está el número del paciente, no queremos el número del paciente, entonces vamos a omitir, mandar, introducir al grid la columna 4, perdón, la columna 3 y meteremos hasta la columna 5. Ya tendríamos el llenado de nuestro data grid. ¿Qué habría que hacer? Bueno, una vez que se llenó, bueno, tenemos que regresar la hoja a la 1, que es donde está nuestro formulario principal y los datos principales. De lo contrario, se quedará en visto o activada la hoja 2 y las cajas de texto no coincidirán con los datos. ¿Dónde vamos a mandar llamar este procedimiento que acabamos de crear? Vamos a ir al evento de cambio de caja. Aquí le vamos a dar doble clic. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería limpiar el data grid para que pueda llenarse con lo nuevo que vaya encontrando cada vez, y esta sería la instrucción. Otra cosa que vamos a poner aquí es: mi número de paciente es numérico. Yo solamente quiero que funcione si lo que en la caja de textos está correspondiendo a un número, para que no haga búsquedas, datos que no vamos a encontrar. Además de que nos puede saltar un error o una excepción de tipo, que los tipos no coinciden. Entonces le diremos primero que solamente cuando sea numérico el contenido de la caja de texto pueda ir a hacer la carga del grid, para que no esté haciéndose cuando no sea necesario. Vamos a hacer una prueba. Aquí estoy con el primer paciente que dice que tiene una consulta. El segundo paciente tiene 2. Este tiene 1. Este no tiene ninguna consulta. Este otro paciente tiene 3. Y así podemos darnos cuenta, este último no tiene ninguna, podemos darnos cuenta que ahora podemos ver desde nuestro primer formulario o desde el de pacientes algunos de los datos de cómo ha sido sus visitas al consultorio. Bueno, vamos a continuar. Como hemos estado cambiando de hoja, yo aconsejaría que esta línea de seleccionar la primera hoja como la principal, podríamos también ponerla dentro del load form, para que podamos asegurarnos de que se esté cargando siempre la hoja, o esté al principio la hoja que contiene nuestros registros principales correspondiente a este formulario. Voy a seleccionarlo desde aquí para encontrarlo más rápido. Aquí está. Entonces aquí tendríamos al principio esta línea también, para que asegurar eso que les acabo de comentar, que la hoja 1 siempre sea la primera. Si también queremos, por último, si también queremos asegurarnos, y en este caso mi caja de texto solamente está o mi diseño está hecho para que sea numérico, para que solo acepte
para que solo acepte números. Además de que mi número de paciente también me convendría decirle que su máximo, que se puede escribir máximo 6 dígitos. Entonces en la propiedad maxLength le pongo un 6 para que no puedan escribirse más números. Y voy a dar doble clic en ella. Aunque ya tenemos programado nuestro evento TextChange, tendríamos que buscar el que dice KeyPress. Aquí está. Dentro de ese KeyPress vamos a escribir la instrucción para que solamente acepte números. Además, que pueda también aceptar el borrado hacia la izquierda o la tecla de backspace o de suprimir, para si se está escribiendo y hay un error, pues también nos pueda aceptar poder corregir. Entonces será también aceptar teclas de control. Así entonces podemos asegurar que nuestra caja acepte solamente números. Aquí tengo un error porque esta línea me equivoqué, no la puedo poner antes de mandar a abrir el archivo. Entonces esta necesitamos moverla aquí. Después de abrir el archivo, entonces al intentar meter un registro nuevo ya no me aceptará letras y solamente los números que puedan corresponder a la nomenclatura que se ha decidido poner como código de un paciente. Así daríamos por concluido este ejemplo y este video. Hasta luego.